volver a la violencia política en Argentina. Claro. Y eso me parece terrorífico. Entonces, yo eso lo viví, lo investigué y no podemos volver para atrás. Entonces yo leo bastante, leo un poco. Yo tengo nada más que información pública, pero hay cosas que son obvias. Tenemos un aparato de inteligencia que nunca se desarticula. Que Terraño explica cómo quiso empujar una desarticulación, no pudo en la época del gobierno radical. Llega Estiuso en la época del gobierno radical al cargo de contrainteligencia desde que estaba trabajando desde el 72. 72. Es decir, él admite que entró en la época de la NUCE, sí. Atravesó todo el periodo posterior, atravesó toda la época del terrorismo de Estado. Claro. Y luego es designado jefe de contrainteligencia. A esa persona lo ponen a cargo del área y de investigar el tema temas internacionales. Vélez, que es un tipo que hay que sacarse el sombrero, porque en la época cuando subió de la Rúa, todos hablamos siempre de los jueces de la servilleta, los jueces de Menem, y no tocaban a ninguno. De la Rúa no tocó a uno. Entonces, Kirchner y Vélez lo hicieron, y transformaron la corte, tenemos una corte que podemos respetar hoy, y empezaron a empujar a los jueces. Y ahí le cortaron los pies a Vélez. ¿Qué pasó? No sabemos, pero ahí Vélez se fue y al día siguiente denuncia al señor Estiuso, que nadie lo conocía. Y Vélez lo denuncia. Estiuso desapareció de mi radar, yo no tenía ni idea quién era. Y ahora reaparece de nuevo. Lo echan, Nisman presenta la denuncia y Nisman parece muerto. Pero un poquito atrás. Sí, como al amparo, digo, no para darle una consideración no me cabe duda política, que hay mucha responsabilidad. Está bien, es un comentario mío al margen, ¿no? Pero para darle un contexto político a lo que usted dice, claramente lo que hace Néstor Kirchner entre Vélez y Estiuso, elige a Estiuso, como dijo usted, elige a los malos. Justamente, yo estoy de acuerdo en eso, pero por eso me parece, yo mencioné que los nuevos radicales y continúa, porque yo veo que cambian los gobiernos, pero hay cierto aparato que continúa. Sí, pero y eso lo tenemos que transformar. Años, tenemos elecciones este año. Sí. Yo creo que los candidatos a elecciones presenten sus planes, ¿qué van a hacer? Por eso me asusta que estén ausentes del debate sobre la reforma de inteligencia. Vuelvo a su cuadro porque es muy interesante como usted lo está explicando. Después de que Kirchner elige a Estiuso por sobre Vélez, Estiuso sigue y se dedica a investigar la causa AMIA junto a Nisman por orden de Kirchner. Kirchner le dice a Nisman, usted va a trabajar con el hombre que más sabe la causa AMIA, que es Antonio Estiuso. Se lo presento. Empiezan a investigar y llegan a la conclusión, seguramente inducidos por la CIA, seguramente, por los servicios de inteligencia de Israel también, que mucho tenía que ver Irán, que había sido el autor ideológico y material, justamente, del atentado a la AMIA. Llegamos al 2010, donde se empieza a negociar con Irán, y luego se llega al acuerdo, el pacto memorándum con Irán. Estiuso se siente humillado, porque toda la vida dijo, fue Irán, y a partir del pacto ve como que el gobierno se empieza a acercar a Irán. Entonces en ese momento se quiebra, cuenta la presidenta de la cadena nacional, la relación con Estiuso, y dice Cristina, le empiezan a bombardear con denuncias. 2012. A partir del 2012... Pero estuvo hasta el 2014. Estuvo hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre del 2014. Siguiendo el cuadro de usted, doctor. Sí. Entonces, la teoría que tiene el gobierno es, Estiuso se vengó de nosotros por dos cosas. Primero porque lo sacamos de la investigación prácticamente, porque nos fuimos de su teoría de que era Irán. Y segundo, por lo que cuenta usted, la expulsión de la CIDE y de toda su gente. Pero perdóname. El memorándum de entendimiento no dice que Irán no es. Estiuso lo entendió de esa manera. El memorándum de entendimiento establece un mecanismo para que Irán coopere. Y ahí yo les quiero dar una... A mí me parece que es complicado. Yo tenía que investigar el genocidio en Sudán. ¿Con quién iba a negociar? Yo hablaba con el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, del cual yo tenía indicios que había participado en el genocidio, que participaba en el genocidio. ¿Pero con quién iba a negociar? ¿Con el ministro de Suecia? Claro. Ahora, pero hay una consideración... Acá hay un tema importante. Si yo quiero avanzar la causa de Irán, la causa de la AMIA, que tengo involucrados a la gente de Irán, tengo que inventar algo con Irán, si no, no puedo moverlo. Claro, pero Estiuso lo tomó como una traición. Estiuso... Claro, sí, porque Estiuso para la justicia. Pero estamos yendo a la tesis de él. Estamos yendo a la tesis si Estiuso pudo haber tenido algo que ver o no con el cordón. La CIA no vio con buenos ojos este acuerdo. Es decir, un entendimiento con Irán que está siendo demonizado de por vida por Estados Unidos. Demonizado. ¿Vos sabés cómo era el régimen de Ahmadinejad con el cual se negociaba? Eso es otro tema. Si no parece que es una percepción subjetiva. Perdón, Estados Unidos está acercándose a Irán en la negociación. Por supuesto, pero siempre ha trabajado. Por favor, hacer un acuerdo. Dos cosas, porque una, él está en Estados Unidos. La situación de cuando ocurrió la catástrofe de la AMIA con Irán es muy distinta a la que tiene Estados Unidos desde hace un año y medio. Digo porque esto es un factor que podría presionar, pero me gustaría más técnicamente y para compartirlo con la gente.
¿Cómo podría agravarse, entre comillas, la denuncia, la imputación a la Presidente? ¿Qué sería? ¿Si llama o no a indagatoria a la Presidente? Bueno, pero el tema... No, si hay causa, obviamente... Por eso, acá tiene que haber pruebas. Para que ese caso sea creíble, tenemos que tener alguna prueba que muestre que efectivamente la Presidente había ofrecido una garantía de que era darle impunidad. El argumento que hizo Nisman de las noticias rojas me pareció raro porque las noticias rojas las decide el juez. Interpol acepta las noticias rojas del juez. No hay un condimento político ahí. Por eso me parecía raro que Nisman, que era un fiscal, pensara que eso se iba a afectar. Si claro, eso lo resuelve el juez. Entonces, por eso, ahora, eso es un tema discutible. Yo sé, a la gente de la AMIA le molestó mucho al final, porque a mí yo estuve metido un poquito en esa discusión, viendo con la AMIA y la DAI al principio no saben qué hacer y se pusieron rápidamente de acuerdo en estar en contra, lo cual está bien. Y se discutió y después la Cámara lo consideró estaba mal, pero nada de todo eso decía una palabra que permita afirmar que había una garantía de impunidad para los acusados. Y los escucho, quizás no avanzó nada. El memorando al final no fue muy lejos, pero eso... Débora Plager sostiene que si se ponía de acuerdo Argentina con Irán, usted lo dijo, Débora Plager. Sí, pero no lo sostengo, yo no soy una posición personal. Bueno, yo lo pregunto entonces al fiscal, a Moreno Campo. Lo explico, la comunidad judía argentina que ha estudiado el tema, muchos juristas también, sostienen que, como dice el doctor Moreno Campo, las circulares rojas fueron a pedido del juez Canicoba Corral de la causa AMIA, junto con Néstor Kirchner y el doctor Nisman, en una reunión que se hizo en Marruecos en 2007, consideraron que era posible poner las notas rojas a estos 5 acusados iraníes. Lo que se sostiene es que si las partes llegaban a un acuerdo, es decir, las partes en conflicto, que eran Argentina e Irán, firmaban un memorándum de entendimiento en uno de los puntos justamente del memorándum, que eran 2 hojitas muy precarias, se podía desprender al artículo 7 que podrían levantarse las notas rojas. No sucedió porque el acuerdo nunca entró en vigencia. Bueno, es una interpretación que hace... A ver, veamos. Las notas rojas normalmente son automáticas. Un juez manda una orden de captura, Interpol la disemina. Cuando yo me metí con el presidente de Darfur, Interpol me avisó, mirá, no vamos a ponerla, no nos la pidas porque no la ponemos. Entonces, Interpol tiene problemas, como Interpol es una especie de coordinación de policía de todo el mundo, tiene problemas para meterse con autoridades nacionales muy altas. Entonces, supongo que para meterse con los iraníes, el gobierno argentino, el norteamericano hicieron presión, según entiendo, para que Interpol las tomara a las noticias rojas. Por eso fue un gran logro conseguirlas. La última palabra sobre las noticias rojas iba a estar en manos del juez. Nadie más iba a definir eso. Iba a haber una comisión que podía funcionar o no para empujar el caso o para que Irán permitiera interrogar a los acusados. Nada más. El memorando formal, puro, no establece impunidad para nadie. Y por eso, si quieren avanzar ese caso, hay que tener alguna prueba adicional. Qué bueno que lo aclare, de verdad, porque acá muchas veces Débora Plager hizo la voz de esta confusión general, porque ¿sabe qué pasa? En Argentina, como estamos viviendo, como usted sabe, esta guerra corporativa o entre multimedios, corporaciones y el gobierno, hay una intención de confundir con un montón de falacias como la que decía Débora Plager, ¿no? Que la dijo 20 veces en este programa. De los dos lados. Es una gran mentira. Te podemos estar discutiendo, sí, por favor. Pero está bueno, una gran mentira. Está bueno que lo diga usted, porque la gente va a creer ahora y va a saber que eso era mentira. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tu punto de vista, valioso.